De Actualidad. Estamos en De Actualidad, pero por una vez tenemos que hablar de cosas buenas, de cosas positivas. Bueno, por una vez no soy una exagerada, pero digamos que pocas son las veces en las que hacemos un De Actualidad por algo especialmente feliz. Hola, Fede. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, creo que estuviste cenando hace poco, ¿no? Estuvimos efectivamente en la cena anual de la Federación de Comunidades Judías de España, un evento realmente importante por el calado y por las intervenciones y además en el marco del 20 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Fue un momento muy significado donde se entregaba por segunda vez el premio Ángel Pulido, en este caso a Felipe González, en representación a todas las personalidades y políticos que lograron el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Me imagino que estaba Felipe. Sí, efectivamente recogió Felipe González en los postres. Anteriormente abrió el acto el presidente de la Federación, nuestro presidente Jacobo Israel Garzón. Luego intervinieron el ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. También estaba el ministro de Exteriores, Mamma mía, estaba toda Moratinos, la plana. efectivamente. Estaba presente también el alcalde de Madrid en la mesa presidencial, y también habló muy significadamente Shmuel Adaz, el primer embajador de Israel en España. Oye, una pregunta, yo es que esto lo he leído, ¿es verdad que Felipe hizo un chiste sobre que estaba Gallardón y que no había que decirlo que lo saludó bajito para que no saliera en la COPE? Sí, dijo eso, y también hizo una alusión a las obras también que pueblan Madrid. Ustedes no saben lo que es vivir en Madrid, ustedes no se hacen una idea. Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid. Pero en todo caso, digamos que además de las palabras políticas de alto significado, realmente muy importantes que se dijeron, hay un ambiente de gran cordialidad, de gran simpatía. Ellos dijeron, los ministros, que estaban entre amigos, también lo dijo Felipe, hay una gran camaradería que se notaba en el ambiente. Bueno, pues si te parece que vamos escuchando el primer corte. Efectivamente. Que tenemos un corte de Jacobo, una de las intervenciones. Los judíos de España somos hijos de una historia rica, espiritual y culturalmente, pero también trágica. Entre nosotros nacieron Maimónides, Yehuda Leví, Ingabirol, pero también sufrimos la Inquisición. Y más modernamente, tras la Guerra Civil Española, perdimos de nuevo nuestros derechos a vivir abiertamente como judíos. Hoy, por primera vez después de 500 años, en la España constitucional y democrática, la comunidad judía vislumbra en nuestra generación poder tener una existencia normal como judíos y como españoles simultáneamente. Y dentro de esta nueva normalidad se repite la convocatoria anual de la Asamblea General de la Federación de Comunidades, que se clausura en una ya tradicional cena como la que hoy celebramos. Cuando dije Jacobo me refería evidentemente a Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Sí, es importante lo que dice Jacobo, el hecho de esa ambivalencia del pasado judío. Por un lado la grandeza de Gabirol, de un Maimónides, y luego la tragedia, ¿no? También de un Yehuda Leví, esos grandes poetas, esos grandes pensadores, y luego la tragedia de la expulsión, la tragedia. Está muy bien como pone las dos, ¿no? Le hace énfasis en las dos facetas. Por un lado, lo esplendoroso y el esplendor que trajeron que los judíos a España, etcétera, y por otro lado, la tragedia que tuvieron que vivir y lo que, bueno, veremos, la tragedia que supuso eso también para España de alguna manera, ¿no? Efectivamente, cosa que se dijo a lo largo de la noche. Importante la pérdida de derechos después de la guerra civil de los judíos, y luego el restablecimiento a través de la Constitución española, la normalización. Lo importante que decía Jacobo, que somos judíos y somos españoles. La importancia de la normalización de la vida pública, que también escucharemos también a Felipe y a otros al respecto. Vamos a escuchar, si te parece, la segunda intervención del presidente de la Federación. En este caso creo que es más de cara, si lo otro era un poco de cara al pasado, ahora hablamos un poco de cara al futuro. Si después de las leyes raciales del nazismo fue posible la celebración en 1936 de la Olimpiada de Berlín, propugnamos que hoy sea imposible la visita del señor Ahmadinejad al suelo europeo hasta tanto no cambie su discurso y su actitud. Esta posición no es en absoluto antiislámica. La comunidad judía, por el contrario, quiere mantener lazos con la confesión islámica y celebraría que se pudieran crear en nuestro país asociaciones de amistad judeo-islámica al estilo de las asociaciones judeocristianas existentes,
basadas en el mutuo respeto y en el deseo de acercamiento y de búsqueda de los lazos que unen al judaísmo y al islam. Por otra parte, como judíos y como españoles, seguiremos solicitando el apoyo del Gobierno de la Nación para con los sefardíes, descendientes de los expulsados de 1492. Apoyamos la obtención de la nacionalidad española para los sefardíes que nacieron o vivieron en Melilla y que emigraron del país por diversas circunstancias. Sí, hay dos mensajes ahí, uno claramente político, de actualidad política, el tema del Mundial 2006. Sí, Ahmadinejad. Intentar frenar cualquier posibilidad que Ahmadinejad pueda visitar Berlín, en contraste también, en comparación con las Olimpiadas de Berlín del 36, la infausta memoria de Hitler que estaba ahí presidiendo el palco. Y la segundo mensaje, tú decías, político, de futuro, el derecho de los sefaradíes expulsados de España a recuperar su nacionalidad española. Y destaco otra cosa también, la amistad y la idea de colaboración con el Islam. Efectivamente, con el Islam, la necesidad de tener un vínculo y el gesto en ese sentido de la comunidad judía, de acercamiento a la comunidad islámica. Y sobre todo eso mencionar de asociaciones que hay en otro caso. Si te parece, seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de otra intervención importante. Sí, la del ministro López Aguilar, efectivamente, ministro de Justicia. Que dicen que hablan muy bien. Vamos a juzgar a ver si hablo también. El nuevo comienzo arranca e hinca raíces en la Constitución española de 1978, que rompe una tradición de monolitismo confesional sin romper vínculos, como no podía ser de otro modo, con la confesión mayoritaria en España, que establece y consagra la libertad religiosa como un derecho fundamental muy precioso, pero al mismo tiempo abre el espacio y el horizonte necesario para el pluralismo religioso, mandatando a los poderes públicos españoles a cooperar con las confesiones que tengan reconocida en nuestra sociedad notorio arraigo. Ese es el marco en el que fue posible establecer y concordar en 1992 una cooperación de los poderes públicos con las comunidades israelitas en España, y desde entonces hacer un camino juntos y desarrollar un trabajo que no ha terminado, que tiene todavía tiempo y recorrido por delante. Ha sido para mí un privilegio, como ministro de Justicia, el poder asumir esta colaboración como un mandato constitucional, como un deber para con todos ustedes, para con las comunidades judías en España, a través del trabajo que desarrolla la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ha sido un honor para mí encontrar en este curso de ruta el establecimiento de la Fundación Pluralismo y Convivencia como un cauce de colaboración activa de los poderes públicos españoles para con la actividad socialmente relevante de las confesiones tradicionalmente llamadas minoritarias en España, y desde luego con la confesión y con la comunidad judía en España. Pues sí, hablo bien. Sí. Destacar algunas cosas, ¿no? Recordamos el hecho de la Constitución española que abre el marco al pluralismo religioso. Después de 500 años de hegemonía de una religión, se abre el marco al pluralismo religioso, reconocimiento de las minorías de notorio arraigo en España, la firma del convenio con las minorías en el año 92, y él habla que el gobierno está impulsando, desarrollando justamente este convenio, y habla de cosas concretas presentes como la Fundación Pluralismo y Convivencia, y dice que el desarrollo de este convenio es un mandato constitucional. O sea, ¿cómo se nota de que es ministro, no? Porque es jurista también. Es jurista totalmente. Nada más es curioso ver, aparte, cómo va hablando, ¿no? Con cada palabra en su lugar, en fin, y en lo que hace hincapié. Sigamos, Fede, si no te importa, para que no nos coma el tiempo. A continuación creo que tomó la palabra, cuéntamelo tú, porque tú estabas, yo no estaba. Habló Miguel Ángel Moratinos, al que además su colega Fernando López Aguilar se refirió como Curro Moratinos. Yo te digo que había como mensajes entrecruzados entre todos los participantes, mucha camaradería, repito. Moratinos dijo varios mensajes y sobre todo habló de las relaciones entre España e Israel. Pues vamos a escuchar a Curro. Efectivamente. Adelante. Tenemos también enfrente de nosotros ese compromiso de este año, el 20º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Tuve el gran honor de participar con el presidente de Israel en Jerusalén en el acto de inauguración. Fue un acto extremadamente emotivo.
Fue un acto en el que se volvieron a cruzar las historias, los sentimientos y los sueños de judíos y españoles, de israelíes y españoles. Y este año ha sido un año con muchas actividades, muchas iniciativas que van a continuar en el curso de los próximos meses y trimestres. Yo creo que tenemos enfrente de nosotros la visita de Su Alteza Real y los Príncipes a Israel en el mes de julio, donde tendremos ocasión de también compartir con Israel y con el pueblo judío este sentimiento de 20 años de compromiso conjunto entre Israel y España. Tendremos esa cita de inauguración de la Casa Sefarat. Tengo que decir aquí públicamente la enorme contribución que tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, como la presidenta de la Comunidad de Madrid están haciendo junto al Ministerio de Asuntos Exteriores para dotarnos de un centro, de un lugar que sea lo más representativo y lo más digno para esa Casa Sefarat. Qué bonito. La gente que no está viviendo en España no sabe en estos momentos lo que significa que una persona del Partido Socialista hable de la colaboración en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, ambos del Partido Popular. De verdad, yo ya sé que no es el marco de lo que se está hablando, pero creo que es destacable, ya que hablabas del buen ambiente reinante. Debía ser buen ambiente, porque hasta el PSOE le echa flores al PP, ya es una cosa impresionante, ¿no? Sí, y Moratinos habló de todos los actos, además, que se están haciendo en marco del 20 aniversario. Él estuvo en la inauguración en Israel en enero de este año. Hablo de futuro, de esta visita en julio de los príncipes de Asturias, muy importante, muy significada, que se espera que visite la Knesset además. Y van a hablar en la Knesset, no solamente. Efectivamente, Yad Vashem se espera también que estén allí. Y habló de futuro, habló de la Casa Sefarat, como un marco, una casa cultural donde el legado cultural judío, el legado cultural sefaradí pueda estar representado. A mí me consta además que para el ministro esta celebración es muy importante, porque hay mucha parte suya personal en esto, ¿no? En la relación. Por supuesto, la verdad que sí. Él estuvo 7 años de enviado de la Unión Europea a Oriente Medio. En esta parte no aparece, porque pueden escuchar, en la grabación completa. Habla de la importancia también del acto del Holocausto, el establecimiento del Día Oficial en memoria del Holocausto y los crímenes contra la humanidad. Si te parece, seguimos. ¿También habló o quieres decir algo más? No, la verdad que Moratinos además fue un discurso muy sentido, también sin papeles, ¿no? Realmente se sentía también como en casa y estuvo muy, muy, muy importante lo que dijo Miguel Ángel Moratinos. Bueno, pues seguimos y pasamos ahora a escuchar a Shmuel Adás, ex embajador y presente en ese momento histórico de los firmantes. Adás dijo que era un acto nostálgico, ¿no? Y Felipe también lo dijo, ¿no? Que era como que están hablando de 20 años atrás, es como que se sentían ellos cuando estaban en primera fila, aunque son grandes políticos, todavía son grandes analistas, por supuesto. Lo que me sorprende es que son grandes amigos, grandes políticos, y da la sensación de que también son grandes amigos. Luego es posible ser político y amigo. Además, un hecho tan importante como el establecimiento de relaciones como que marca, ¿no? Ellos recuerdan los principales interlocutores. Vamos a escucharlo porque además es especialmente lindo lo que cuenta Adás. Y si el presidente Felipe González me permite una infidencia, quiero recordar que el propio presidente del gobierno español, Felipe González, resaltó entonces el peso de esta dimensión histórica cuando el 9 de enero de 1986 negociábamos el texto de la declaración conjunta en la que anunciaríamos al mundo el establecimiento de relaciones diplomáticas. Hubo un corte intermedio y 2 de sus más íntimos colaboradores, uno de ellos está aquí, Julio Feo, el otro Juan Antonio Yáñez, hoy embajador en Naciones Unidas, y Jorge Descallar, se dirigieron a la Moncloa para someter a la aprobación del presidente del gobierno el texto de esa declaración. Y el presidente del gobierno, si la versión que yo tengo es exacta, agregó de puño y letra la frase que, además del principio de la Universidad de las Relaciones como la razón del establecimiento de relaciones,
cito, los antiguos vínculos profundos que unen al pueblo español, y al pueblo judío. También lo hizo 2 días después, cuando en el encuentro con Shimon Peres, entonces primer ministro de Israel, el 19 de enero, en conferencia de prensa, después de reunirse con Shimon Peres para sellar este hito de la historia, comentó que se había en esa ocasión enmendado un error histórico. Sí, escuchábamos que González quiso significar su apoyo a estas relaciones poniendo de puño y letra una serie su apoyo a la necesidad, a la vieja amistad, que va a repetir Felipe una y otra vez. Sí, porque además hay que decir, yo no sale en este corte, pero yo que he escuchado otras cosas, he tenido información privilegiada, pero no estaba. Hay un momento del discurso que parece un panegírico de Felipe González que él hace explicando todo el bien que hizo, toda lo útil, lo importante que fue no solamente para España, sino también para el mundo, etcétera. Es llamativo. Y este final, esto que hemos escuchado ahora, le da además un cariz casi, demuestra lo personalmente que se tomaron este tema los protagonistas del establecimiento de las relaciones, ¿no? Felipe González escribiendo a mano, ellos comentando, no sé, me parece que le da un toque humano a todo esto. Shmuel también contó que las dificultades al principio no fue fácil establecer estas relaciones, hubo algunos inconvenientes y él cuenta, pero el clima era muy propicio, realmente él cuenta, la verdad que hay que escucharle y hay que leerle, la verdad que tiene una memoria muy viva y muy muy interesante. Además, él fue también embajador ante la Santa Sede, o sea que las relaciones también con los católicos fueron fundamentales. Yo quisiera ir, porque ya se nos va el tiempo, que vayamos a escuchar ahora al protagonista, que recibía este segundo premio Ángel Pulido, el segundo año que se entregaba y él lo recibía, Felipe González. Felipe para los amigos, salía a hablar al final de la noche, ¿verdad? Sí, efectivamente, a la hora del final, a la hora de los postres, como se suele decir, recibía de manos de Jacobo Israel Garzón el premio senador Ángel Pulido y dio una locución que realmente que yo creo que a la gente le gustó. Bueno, sabe hablar en público. Vamos a escuchar a Felipe. Quiero decir, sin mucho protocolo, que me emociona que me hagan esta distinción. También quiero aclarar que una cosa que he aprendido en política es que el reconocimiento es comprensible y aceptable cuando uno cumple con su obligación, con lo que tiene que hacer. El agradecimiento por cumplir con su obligación, no. Y yo tenía la obligación como presidente de gobierno de establecer primero relaciones con Israel, de corregir, por tanto, querido embajador, la anomalía, y de alguna forma iniciar un camino para superar algo que ya se ha calificado por activa y por pasiva de un error histórico, pero se banaliza cuando se dice un error histórico, además de ser una tragedia y tantas cosas. Porque tanto el coste para España de la expulsión de los judíos españoles fue tan grande que más allá de cualquier otra consideración uno debe decir España pagó carísimo el error de prescindir de una parte de los españoles. Sí, Felipe lo dijo muy claro, España pagó carísimo el prescindir de parte de su realidad, que eran los judíos españoles, ¿no? España pagó carísimo, quiere decir que España perdió una riqueza impresionante. Muy en la onda de lo que había dicho el presidente de la Federación anteriormente, un poco en el mismo. ¿Iba con papeles, Felipe? No, tampoco. Felipe se levantó y soltó el discurso así como desde el corazón, creemos. Seguramente, vamos, vamos a seguir porque habla también de la españolidad de los judíos a continuación. Cuando se habla de españoles judíos, bueno, el título de español y judío no es solo un título racional de ciudadanía, de pertenencia, porque la igualdad ante la ley hace un paquete de derechos y obligaciones que solo por el hecho de estar en el país, no, es un título que tiene unas raíces históricas extraordinariamente grandes,
que probablemente ninguna otra comunidad pueda exhibir en este país. Ninguna otra comunidad tiene, digamos, ese arraigo en términos de pertenencia histórica, y eso también lo quería corregir. Aunque el embajador, el ministro de Asuntos Exteriores, en sus palabras, cuando decía la contribución a definir lo que España es hoy de la comunidad judía, yo pensaba, si han logrado definir lo que es España hoy, que le cuenten eso al resto de los españoles, porque todavía seguimos sin aclararnos, ¿no? Sí, ahí Felipe dice que a lo mejor los judíos españoles pueden aclarar en este sentido de confusión que vivimos ahora con todo el proceso autonómico que hay en España. Dice que los judíos a lo mejor son los que pueden definir lo que es España. Claro, porque Moratinos había dicho que los judíos ayudaron a la definición de España. Claro. Y entonces dice que si ayudaron entonces casi que podrían venir ahora a ayudarnos. Dice porque tampoco queda muy claro. Por cierto que buscando en Internet y en las agencias, esto es lo que más han destacado. Claro que hay que entenderlo en términos de política nacional. Claro. Ahora con estatutos. Exactamente, que tenemos el domingo el voto por el estatuto. Es este domingo, es verdad. En fin, vamos a escuchar otro corte del expresidente. A mí me produjo más satisfacción, ya lo conté el otro día, no quiero reiterarlo, una derogación simbólica por sus efectos, pero como todos los elementos simbólicos importantes, el decreto de expulsión de los reyes católicos, cuando se cumplían 500 años, cuando fue el rey de España a Jerusalén, le recordaron que, entre otras cosas, cosa que yo no sabía, conservaba el título de rey de Jerusalén. Sí, es el momento más importante de la locución de Felipe, que dice que lo más importante para él, además del establecimiento, dijo, perdonen por decir esto, fue la derogación del edicto de expulsión de 1492. Después de 500 años, después de expulsar a los judíos y además quedar por escrito, ¿no?, esa famosa carta de los reyes católicos, la importancia simbólica. Él dijo que en la política es tan importante los símbolos como las realidades, y él dijo que esos símbolos fue lo más importante. El establecimiento fue importantísimo, pero lo simbólico fue que los judíos pudieran vivir con todos los derechos en España, porque supuestamente si el edicto no estaba derogado simbólicamente, los judíos estaban en España sin derechos, porque habían sido expulsados. O sea, realmente Felipe quiso hacer énfasis en la necesidad, no solamente material, sino simbólica de esta restitución. Es curioso porque yo me imagino que para un hombre con el ego de Felipe González, el hecho de figurar en los manuales, en el sentido de decir, los reyes católicos hicieron algo y llegó Felipe unos siglos después y lo quitó, debe tener también su cierta importancia, ¿no? Debe ser simbólico, pero también para la autoestima del presidente González, pues debe estar bien. Son hechos que marcan una presidencia, ¿no? Realmente, no, digo, la entrada, sabemos que es una persona que se mueve muy bien también en lo simbólico y en lo que representa más allá del momento en sí, ¿no? Sí, la entrada a la Unión Europea, el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Y les enmendó la plana a los reyes católicos. Si te parece, seguimos ya con el último corte que vamos a tener por ahora. Quien esté interesado en escuchar entero, y realmente merece la pena, lo puede escuchar, lo podrá escuchar, no sé si ya está o va a estar mañana, porque mis compañeros todavía no me han informado, en actos en directo. Pero vamos a escuchar a Felipe González en el último corte que tenemos de él. Llegué tarde a París, porque tenía que ir por París, cambiar de avión, de billete, de nombre, de no sé cuántas cosas más, y Rodolfo Llopis, que era el que mandaba en el partido, y que como buen compañero de partido no me quería mucho, no me esperó, me dejó en tierra. Entonces dices compañero y a pesar de todo amigo. Bueno, me dejó en tierra. Y entonces me dejó desgraciado de mí, tomé el avión siguiente y llegué a Tel Aviv varias horas después, por Air France. Pero claro, yo pensaba que iba a ir acompañados, que allí nos estarían esperando, pero ya había llegado Rodolfo Llopis, lo habían recogido en el aeropuerto, se habían ido, no había nadie. Yo estaba allí medio angustiado diciendo, bueno, yo aquí de Mr. X, sin identidad, sin moneda israelí, sin entender nada de esta lengua. Digo, bueno, ¿qué hago? Y debería estar hablando en voz alta o se me debería notar mucho. Porque había una oficina bancaria al lado y detrás un muchachito joven, moreno, que dice, pues lo que hace es pedirme a mí lo que necesita, porque yo soy de Málaga, tío. Y me arregló la vida. Un chaval de origen sefardí que se había ido a vivir a Israel.
Bueno, ya esto es poner la puntilla Sí. Ya más personal imposible, ¿no? Con el muchacho Sí. de Málaga. Y Felipe recordando también su época de la clandestinidad cuando era Isidoro, ¿no? Que dijo que él entró a Israel con un pasaporte con otro nombre y todo, y la invitación de Golda Meir. Y también quiero decir una cosa, vamos a decirlo con toda la cautela posible. Él dijo que él cuando entró a Israel se sentía como el señor X. Bueno, yo no sé esto pero- si fue un chiste o fue una referencia. Los que nos estén escuchando, que no sepan quién es el señor X, es una época del pasado en la que los socialistas gobernaban en España y había hubo el GAL, que fue un grupo terrorista fomentado por el propio Estado para luchar contra los terroristas, pero en quien estaba al margen de todo era el señor X, y nunca se supo quién era el señor X, pero muchos dedos apuntaron al expresidente. Entonces yo creo que hay algo de ironía en este comentario. No creo que tenga ningún tipo de voluntad de autoinculparse a estas alturas absolutamente de nada. Me parece buenísimo lo del muchacho andaluz sefardí que le salva la vida. El malagueño. El malagueño, ¿no? sí. Además que Felipe puso el acento, tío, vente para acá, como que... Aunque no quiera, no puede evitarlo. En fin, Fede, oye, que me das mucha envidia, quiero que lo sepas. Di lo que quieras decir. Sí, terminar simplemente decir que el último mensaje de Felipe dijo que a pesar de ciertas impertinencias que él puede decir, porque él dijo y diferenció mucho entre lo que es decir en la política y hacer, como que es diferente las alocuciones políticas, que luego cuando uno gobierna es más difícil tomar decisiones y hay que ser más responsable que cuando uno opina. Él dijo que es difícil hablar como ex presidente, como él dice. Entonces él dijo que a pesar de las impertinencias, él siempre quiere a Israel y siempre quiere ayudar a su amigo Israel. Bueno, pues es un placer. Aquí lo dejamos. Fede, gracias. Te repito que te envidio, y porque debisteis de comer. ¿Qué comisteis? Se comió bien. Pescado, un postre muy rico, la comida muy bien, todo muy bien. Bueno, pues nada, señoras y señores, muchas gracias. Esperemos que el próximo de actualidad sea también con algún premio, algún libro, alguna cosa bonita. Te encomiendo hasta entonces, Fede. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.